Entonces, básicamente, y esto es solo para fines del video, estamos en este curso que es el curso virtual de temas selectos de inmunología básica y clínica, y estamos repasando los conceptos generales de la respuesta inmune, ¿no? Ya vimos las diferencias entre respuesta innata y adaptativa, más o menos. Vimos qué es antígeno, inmunógeno y epítopo, y estamos en esta parte de los órganos linfoides primarios y secundarios y los sitios para la hematopoiesis, ¿sí? Esto ocurre principalmente en la médula ósea. Sin embargo, no todas las células inmunes maduran en la médula ósea. En particular, las células T necesitan llegar al timo, y en el timo es donde ocurre su maduración, ¿sí? Su paso de linfoblasto a timocito y a célula T. Como ustedes recordarán, durante la hematopoiesis, una célula troncal hematopoietica pluripotente puede dar origen a diferentes estíperes celulares. Dentro de estas, un progenitor linfoide común que dará origen a los linfocitos B, linfocitos T y a las células linfoides innatas. Y por otro lado, a un progenitor mieloide común que dará origen a los monocitos y macrófagos, y además a todos los granulocitos, ¿sí? Los granulocitos incluyen pues a diferentes tipos de células que vamos a ver a continuación. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero excelente. ¿No? Vale, pues. Entonces, básicamente lo podemos dividir así: el progenitor mieloide común y el progenitor linfoide, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de las células inmunitarias las podemos dividir así, como células mieloides y células linfoides. Algunas diferencias son que las células linfoides, por ejemplo, tienen un núcleo grande, tienen poco citoplasma, mientras que las células mieloides tienen más abundante el citoplasma, y en el caso de los granulocitos, pues tienen muchos gránulos a nivel citoplasmático, lo cual pues les da el nombre. Estos granulocitos incluyen a los neutrófilos, que son los más abundantes, los eosinófilos, los basófilos y las células cebadas. En el caso de los monocitos, se llaman monocitos cuando están en la circulación, tienen muchas características particulares. Sin embargo, cuando pasan a los tejidos, estos monocitos se convierten en macrófagos, ¿sí? Estos macrófagos tienen pues principalmente la función de la fagocitosis. Entonces, vamos a empezar a hablar hablando de ellos. Estos fagocitos mononucleares, ¿sí? Les decimos así fagocitos mononucleares porque, como ustedes ven, muchas de las descripciones se hicieron de forma morfológica, ¿no? Al inicio se descubrieron estas células de la sangre principalmente por su morfología. Entonces, otra terminología que ustedes pueden ver es infiltrado de células mononucleares o de polimorfonucleares. Mononucleares se refiere a linfocitos y monocitos o macrófagos, porque es donde claramente se ve un núcleo, digamos. Y los polimorfonucleares en realidad incluye a los granulocitos, porque en estos, como pueden ver aquí, pareciera que tienen más de un núcleo. Es en realidad la forma de su núcleo. Pero el hecho de que lo tengan, por ejemplo, bilobulado o multilobulado, hace que se llamen polimorfonucleares. Entonces, estos monocitos o macrófagos tienen el núcleo grande, y sobre todo una de las características es que, gracias a que se encargan de fagocitar a microorganismos o a partículas, tienen vesículas en su interior que se llaman fagosomas, además de que tienen abundancia de otros organelos intracelulares que se llaman lisosomas, en donde se encuentran enzimas que se encargan de degradar a aquellos patógenos que hayan sido fagocitados. ¿Cuáles son las principales funciones de estos monocitos y macrófagos? Pues bueno, les decía, monocitos se llaman en la sangre, sin embargo, cuando pasan a los tejidos se les llama macrófagos. Además de que se les llama macrófagos, se les ha ido dado diferentes nombres dependiendo del tejido en el que se encuentren. Cuando se encuentran en el hígado se llaman células de Kupfer, cuando se encuentran en el vaso pueden ser o macrófagos de la pulpa roja o macrófagos de la zona marginal. En el sistema nervioso central se llaman microglia. En el peritoneo son muy abundantes y se llaman macrófagos peritoneales. Y en los pulmones, por ejemplo, tienen funciones muy importantes. Se llaman macrófagos alveolares, ¿no? Cuando están en el hueso se diferencian
en osteoclastos, que se encargan de reabsorber el hueso, y en la glándula mamaria, por ejemplo, y en el tejido digestivo, también se van especializando, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aunque digamos macrófagos y creamos que es un solo tipo de células, la diversidad pues es bastante amplia. Hay una clasificación muy general que aplica a los macrófagos. Estos macrófagos se pueden conocer como macrófagos M1 o macrófagos M2. Me comentan que hay alguien en la sala de espera, pero no lo veo. A ver. No, ya no hay nadie en la sala de espera. Sí, se pueden diferenciar a partir de un monocito en macrófagos M1 o en macrófagos M2. El concepto general es que los macrófagos M1 se encargan de la eliminación de patógenos y de respuestas proinflamatorias, mientras que los macrófagos M2 se encargan de regeneración de tejido y respuestas antiinflamatorias. Esto es un poco encasillarlos en un solo tipo de respuesta. En realidad, sus funciones pueden ser mucho más diversas. Y por ejemplo, los macrófagos M2 se pueden involucrar en enfermedades alérgicas o atópicas, ¿no? Como asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, etcétera. ¿De qué depende que se les llame de una forma o de otra? Uno, de las citocinas que utilizan para diferenciarse y otro de las citocinas que producen. ¿Sale? Vale, pues. Otra de las poblaciones que vamos a ver aquí son los granulocitos, dentro de los cuales los más abundantes son los neutrófilos. Estos neutrófilos ocupan entre el 40 y 70% de todos los leucocitos en la sangre y son los primeros en llegar a el sitio de inflamación, ¿no? Durante su desarrollo, pues tienen diferentes etapas. Ustedes saben que un neutrófilo inmaduro se le conoce como célula en banda. El hecho de que encontremos células en banda en la sangre, pues nos habla o de un proceso inflamatorio intenso activo o de que se están liberando estas células en etapas inmaduras. Nos puede hablar, por ejemplo, de una neoplasia, ¿sale? Otros de los granulocitos que nosotros podemos tener, pues son los eosinófilos, los cuales tienen característico este núcleo bilobulado y tienen muchos gránulos cristaloides en su interior y que se relacionan principalmente con respuestas inmunes contra parásitos y respuestas alérgicas, ¿sí? Entonces se encuentran principalmente en mucosas y bueno, vamos a ver más adelante cuáles pueden ser algunas de sus funciones, ¿no? Otros son los basófilos, los cuales tienen este núcleo que pareciera multilobulado o encallado, ¿sí? Que se llaman basófilos pues, por la tinción, la tinción que absorben durante el frotis de sangre periférica. Tienen estos gránulos basófilos que se ven así de color azul, morado, y que son debidos a todo el contenido que tienen estos gránulos. Todos estos granulocitos se encargan de una defensa en particular contra algún tipo de patógenos. En el caso de los eosinófilos y los basófilos, estos gránulos lo que contienen son sustancias tóxicas que se liberan y que en un momento dado atacan a aquellos microorganismos que nos pudieran invadir, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto cómo, no lo tengo aquí, hay algún video por ahí en internet en el cual se ve a eosinófilos rodeando a un gusano, un helminto, y degranulando el contenido de estas organelos para matar a, a este, a este microorganismo, ¿sale? Otro de los que tenemos es las células cebadas. Las células cebadas son una cosa especial porque son casi puro gránulo y núcleo, ¿no? Como nosotros podemos observar aquí en esta micrografía. En sus gránulos lo que tienen las células cebadas son principalmente histamina y otras sustancias vasoactivas que median respuestas alérgicas, pero que también se encargan de defensa contra parásitos, ¿sí? Estos mastocitos tienen muchos receptores para un tipo de anticuerpos que se llama IgE, lo cual hace que en individuos alérgicos estén presensibilizados y se degranulen de forma muy fácil, liberen este contenido tóxico y pues causen todas las consecuencias de la alergia. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de estas células? Pues hay algunos que podemos clasificar como fagocitos. Estos que podemos clasificar como fagocitos incluyen a los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos.
¿sí? Porque tienen una capacidad alta de fagocitar. Sin embargo, hay otras que podemos clasificar más como células presentadoras de antígeno, y es algo que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Además de estas poblaciones mieloides, tenemos a todo el grupo de células linfoides, ¿sí? En realidad, si ustedes buscan, ¿no? Lo que suena así primero cuando dicen linfocitos, son los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, que incluyen a las células B y a las células T, ¿no? Todos sabemos que existen células B que se diferencian a células plasmáticas y que producen anticuerpos, y que hay células B que pueden ser CD4, que se llaman cooperadoras, o CD8, que se llaman citotóxicas. Sin embargo, hoy en día esta clasificación de los linfocitos es mucho más amplia, y vemos que hay linfocitos innatos, que también se les llama células linfoides innatas, que se pueden agrupar en tres tipos, ¿sí? El grupo 1 de células linfoides innatas incluye a las ILC1, que ILC es por Innate Lymphocyte Cell, Innate Lymphoid Cell, perdón, tipo 1, y a las células natural killer o asesinas naturales o células NK. El grupo 2 de células linfoides innatas incluye a las ILC2, y el grupo 3, que incluye a las células linfoides innatas tipo 3 y a los inductores de tejido linfoide. Hay otras que no se decide en la comunidad inmunológica si ponerlos en la respuesta inmune innata o en la respuesta inmune adaptativa. Y en esto tenemos principalmente a las células NKT, que tienen tanto características de células natural killer como características de células T, a las células T de mucosas, que se llaman células MATE, a células CD8 alfa alfa, que se encuentran solamente en el intestino, a un tipo diferente de células T, que se llaman células T gamma delta, y que se encuentran particularmente en la piel y en las mucosas, y a células B de zona marginal del vaso, o células B que se llaman B1. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, las diferentes tipos de células linfoides pues son bastante diversas, ¿no? Sin embargo, claro, la mayor parte del estudio se enfoca en las más abundantes, que son las típicas células B y las típicas células T. ¿Preguntas? Vale, parece que no. En el grupo indeterminado de células donde están las células MED y las B1, ¿cómo las llamaríamos? Que no pertenecen específicamente a ni a innato ni a adaptativo. ¿Hay No alguna se, forma de...? no se les pone nombre, la verdad. ¿Sí? No. Se les llama células también, muchos lo que hacemos es también llamarles células linfoides innatas, pero en realidad es que tienen características de las dos. ¿Sí? O sea, estas células, por ejemplo, tanto las células T como las NKT, perdón, como las MATE, tienen TCR, es decir, tienen receptor para antígenos. Pero muchas veces lo que pasa es que no lo usan. Las células C gamma delta, lo que pasa es que tienen un receptor diferente que las T clásicas para antígeno. Sin embargo, igual, no lo usan, ¿no? Parece que al contrario, de hecho, cuando lo usan se vuelven anérgicas. Las células B, estas también tienen receptor, también tienen un BCR. Sin embargo, parece ser que lo que hacen es producir anticuerpos de forma espontánea. Entonces no hay como un nombre para estas, en realidad. Aún, ¿no? Hasta ahorita. Vale, muy bien. Hay algo aquí en el chat. Ok. ¿Por qué no me responde el teclado? Ahí está, ¿no? Entonces, una de estas células linfoides innatas son las células natural killer, las cuales se llaman así porque tienen un potencial citotóxico muy elevado, ¿sí? Normalmente lo que hacen es liberar sus gránulos líticos sobre células infectadas por virus o sobre células neoplásicas, células con potencial tumoral. Se llaman así porque se creía que no necesitaban mucho estímulo para matar a otras células. Sin embargo, hoy en día, pues sabemos que en realidad sí necesitan de diferentes estímulos, ¿no? Y que en realidad muchas de estas células natural killer lo que requieren son estímulos inhibidores. Entonces, un ejemplo que nos ponía un profesor era, las células natural killer son como el policía, que si te ve sin credencial, te saca de la escuela, en este caso no te saca de la escuela, te mata, ¿no? Pero lo que requieren estas células natural killer
es reconocer algún receptor en las células normales o en las células sanas que le dé una señal inhibitoria. Cuando esa señal inhibitoria está presente, esta célula natural killer no mata, no hay citotoxicidad. Sin embargo, en ausencia de esta señal inhibitoria, como puede ser una molécula de histocompatibilidad de clase 1, sí hay citotoxicidad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que muchas de las células infectadas por virus bajan la expresión de estas señales inhibidoras y entonces la célula natural killer reconoce, a ver, ¿qué es esto? Pues es una célula, ¿no? Pero no tiene la señal inhibidora, la mata, ¿sí? Y la mata principalmente a través de sus gránulos, ¿vale? Otras que tenemos, pues ya son las de las células linfoides o los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? A lo cual pues le vamos a dedicar todo un tema, pero a resumidas cuentas, las células B se diferencian a células plasmáticas que producen anticuerpos. Las células T se pueden dividir en células cooperadoras CD4, citotóxicas CD8. Tienen diferencias en cuanto a cómo reconocen los antígenos y cómo responden, porque las células B tienen su receptor o BCR, B-cell receptor, que es una molécula de anticuerpo pegada a su membrana, con la cual pueden reconocer antígenos solubles. ¿A qué me refiero con solubles? Antígenos que van así, flotando por el torrente sanguíneo, por la linfa o por el tejido. Sin embargo, las células T no pueden reconocer antígenos de esa naturaleza. No pueden reconocer antígenos solubles que vayan por ahí. Las células T necesitan que una célula presentadora de antígeno les enseñe al antígeno contra el cual van a responder. Y eso es lo que le llamamos procesamiento y presentación de antígeno. Estas células T, una vez que reconocen a su antígeno, se pueden diferenciar. Las células CD8 pues generarán su potencial citotóxico. Sin embargo, las células CD4, sí, lo que van a hacer es diferenciarse en diferentes tipos, que ya vamos a tener una clase igual específica sobre esto. Se llamarán TH1, TH2, TH17 o T reguladoras, dependiendo de lo que produce. Para precisamente inducir este paso de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa y poder generar respuestas de linfocitos T, que en realidad son las más potentes y las más reguladoras del organismo, lo que necesitamos son células presentadoras de antígeno. Muchas veces estas células se abrevian como APC, por sus siglas en inglés, Antigen Presenting Cells, ¿sí? Y estas células presentadoras de antígeno en realidad, cualquier célula puede presentar antígenos, ¿sí? Porque todas pueden tener un tipo de moléculas de histocompatibilidad. Sin embargo, en inmuno hay 3 a las que les llamamos células presentadoras de antígeno profesionales. Estas incluyen a las células dendríticas, que son las más profesionales, a los macrófagos y a las células B. ¿Sale? Y pues estas células dendríticas tienen diferentes orígenes. Muchas pueden venir de un progenitor mieloide común y entonces diferenciarse a células dendríticas en los tejidos, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de leucocitos, las células dendríticas no las vamos a encontrar en circulación, solamente en los tejidos, ¿sí? Y se llaman dendríticas por estas extensiones citoplasmáticas que tienen, que se llaman dendritas, ¿vale? Y hay de diferentes tipos, hay un montón de tipos de células dendríticas. Las principales son las células dendríticas convencionales, típicas, que lo que hacen es principalmente presentar antígenos, y las otras que se llaman células dendríticas plasmacitoides, que su principal función es producir interferones, ¿sí? Es decir, generar una respuesta antiviral, ¿no? Son la principal fuente de interferones en el cuerpo son las células dendríticas plasmacitoides. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, gracias. ¿No? Vale, pues. Entonces, ya que vimos las células, vamos a hablar muy brevemente de cuáles son las moléculas de la respuesta inmune. Unas de las moléculas a las cuales no entro en detalle aquí son los anticuerpos, porque tenemos una clase en particular sobre ellos, pero lo que sí podemos ver es citocinas y quimiosinas, ¿no? Las citocinas, pues, son principalmente moléculas proteínicas pequeñas. Siempre que quieren poner problemas a un inmunólogo, pídanle que defina una citocina, porque es un gran número de moléculas con diferentes características, pero lo que tienen en común es que funcionan como mensajeras entre las células de la respuesta inmune y las células de los tejidos, por ejemplo.
Entonces, una definición que yo encontré es que son proteínas reguladoras de peso molecular bajo o glucoproteínas secretadas por leucocitos y otras células en el organismo en respuesta a diversos estímulos. Una hormona también podría caber en esto, quitándole lo del peso molecular bajo, por ejemplo. Pero, pues en general se podría decir que las citocinas son mensajeros moleculares de la respuesta inmune en general. ¿Sale? Se salieron los residentes y ya van regresando. ¿Cuáles son algunas de las principales propiedades de las citocinas? Pues que las citocinas se producen en respuesta a un estímulo inductor y normalmente generan su respuesta a través de un receptor, ¿sí? La célula blanco, para poder responder a esta citocina, tiene que tener un receptor para esa citocina. Entonces, este receptor le da una señal al núcleo, se activa algún gen y se generan efectos biológicos. Estas citocinas pueden actuar de forma autócrina, parácrina o endócrina, dependiendo de cada una de ellas, ¿sí? Ustedes saben que hay un montón de citocinas, que dentro de ellas están los interferones, están las interleucinas, que se abrevian IL, y están otros como el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante, etcétera, 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 ¿no? No voy a entrar en mucho detalle aquí, viendo una por una, pero sí me gustaría pues que sepan que como que se pueden agrupar, ¿no? Por ejemplo, se sabe que citocinas proinflamatorias pues son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Todas ellas, por ejemplo, se pueden producir en respuesta a inflamación local, se pueden producir por células endoteliales y bueno, también por diferentes leucocitos. Pueden tener efectos en diferentes órganos del cuerpo, por ejemplo, en el encéfalo pueden producir fiebre, la interleucina 1 se conoce como el pirógeno endógeno por esa capacidad. En el hígado lo que pueden hacer es producir reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva. En la médula ósea pueden favorecer la protección de leucocitos. Sin embargo, también tienen algunos efectos patogénicos. Todos, o sea, si no existieran las terapias anti-TNF, ¿no? Tan usadas hoy en día, por ejemplo. Otras que tienen otras citocinas con efectos antivirales muy potentes, pues son los interferones, ¿sí? Se llaman interferones precisamente porque interfieren con la síntesis del DNA o del RNA viral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un virus infecta una célula, durante este proceso de infección se puede reconocer por la respuesta inmune innata a los componentes del virus y esto hace que se induzca la producción de interferones, en este caso está ilustrado aquí el interferón alfa y el interferón beta, ¿sí? Estos interferones, por ejemplo, lo que hacen es que a través de su receptor, lo que activan son diferentes vías intracelulares, ¿sí? En las cuales lo que se puede hacer es inhibir la síntesis de proteínas de nuevos virus, degradar el ARN de los virus o inhibir la expresión de nuevos genes virales para generar pues, un estado antiviral potente. Algunos de los interferones también tienen efectos proinflamatorios intensos, como es el caso del interferón gamma. Entonces, normalmente todas las respuestas se tienen que llegar a un punto de regulación, y así pasa con las citocinas. Las citocinas proinflamatorias tienen que también enfrentarse a citocinas antiinflamatorias, dentro de las cuales podemos encontrar a dos principales, que son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Que pueden regular respuestas antiinflamatorias muy potentes. Otro tipo de citocinas que podemos encontrar pues, son las quimiosinas, que lo que hacen es generar un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Imagínense un tubo, ¿sí? En el cual aquí imaginen que es un tubo con agua, ¿no? Y al final del tubo lo que pongo es una bomba que libera pintura verde, digamos. Entonces, donde empieza el tubo se va a ver muy verde. Conforme se va diluyendo este efecto, se va viendo menos verde, menos verde, menos verde. Eso es un gradiente. Lo mismo pasa con las quimiosinas. Se producen en un tejido determinado a altas concentraciones, eso se va diluyendo. Sin embargo, ese gradiente puede dirigir el tráfico de los leucocitos. Es decir, puede hacer que los leucocitos se dirijan hacia un tejido determinado. Y estas quimiosinas pues son un montón. Todas estas que vemos ilustrados aquí son quimiosinas que tienen además diversos nombres y que son reconocidas por un receptor en particular. ¿Sale? Entonces, chicos, en resumen, la respuesta inmune innata tiene su componente celular,
que incluye monocitos, macrófagos, granulocitos y células linfoides innatas. Tiene su componente humoral, en el cual se incluye citocinas, quimiosinas y otras cosas que no hemos visto aún, que son péptidos antimicrobianos y las moléculas de la vía del complemento. La respuesta inmune adaptativa lo que tiene es una respuesta celular, en la cual están principalmente las células B, los linfocitos T, CD4 y CD8, y una respuesta humoral que está regulada principalmente por los anticuerpos. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Vale, pues. Vamos a empezar a ver la parte de inmunidad innata porque no nos va a dar tiempo de ver todo. Y en esta parte de inmunidad innata, pues vamos a ver diferentes cosas, ¿no? Uno es el tiempo de respuesta. Se llama respuesta inmune innata porque nacemos con ella. Porque tal cual como, en teoría, tal cual como es cuando nacemos, se va a mantener durante el resto de nuestra vida, ¿sí? En cuanto un patógeno nos quiera agredir, esa respuesta ya está lista, ya está formada. No necesita formarse ni adaptarse ni nada. Simplemente ya está ahí. Y es la que se encarga de remover a la mayor cantidad de agentes infecciosos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento y durante todo el día, muchos patógenos están intentando entrar a través de nuestra piel. La simple hecho de que la barrera física de la piel exista, pues les va a impedir que pase, ¿no? Hay un tipo de respuesta inmune que se puede inducir, ¿sí? La cual es en mayor medida la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria, ¿sí? Que aún así dura pues durante los primeros 4 días ante la exposición a un patógeno, ¿sí? Se reconocen sus patrones moleculares, esto provoca que se recluten o que se llamen a células inmunes de otro tejido y que se puede eliminar ese patógeno. Por otro lado, la respuesta adaptativa tarda hasta 7 días en inducirse. ¿Sí? El promedio que hay para la producción de anticuerpos, por ejemplo, es de 7 días. En lo que nos infecta el patógeno, este tiene que ser capturado por los diferentes leucocitos, transportado a los órganos linfoides. En los órganos linfoides ser reconocidos por las células T o B. Esas células T específicas se tienen que amplificar y ya después que están amplificadas generan una respuesta muy potente, pero tardó un tiempo en generarse. Mientras esto ocurre, la respuesta inmune innata es la que nos defiende. Y esta respuesta inmune innata pues puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Una parte pueden ser las barreras epiteliales que yo les mencionaba, ¿sí? Otra puede ser la mucosa, ¿sí? La activación de vías del complemento o ya de forma más específica, pues diferentes mecanismos celulares. Las barreras son la primera parte de esta respuesta inmune innata. Y en estas barreras, pues tenemos barreras mecánicas, como puede ser el flujo longitudinal de aire alrededor de la piel, o el flujo de líquido a través del intestino o de las vías urinarias, el movimiento de los cilios, por ejemplo, a nivel pulmonar o nasal, ¿sí? Y también pueden ser barreras químicas, como los ácidos grasos que están en la piel, el pH bajo del estómago, las enzimas digestivas, el surfactante pulmonar a nivel respiratorio, las enzimas en las lágrimas o en la saliva. Otro tipo de barreras químicas incluyen a péptidos antimicrobianos o proteínas con potencial antibacteriano, como las beta-defensinas, cuerpos lamelares, lectinas, catelicidinas, cistatinas, etc. Y otro tipo de barreras muy importante, pues es la barrera microbiológica, que se refiere pues a la microbiota normal, que por competición o por regulación, como ustedes quieran, nos puede defender, ¿sale? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima clase continuamos con inmunidad innata y continuamos con los siguientes temas. Entonces, les quiero preguntar si hay alguna duda.